Hola, en este vídeo voy a explicar cuál es la importancia y trascendencia que tiene el informe de validación técnica catastral, qué repercusiones tiene que salga positivo o negativo y qué incidencias tiene en la aplicación de la ley. Vamos a explicar por qué el mal diseño actual del sistema de validación técnica catastral está en realidad incumpliendo en parte la ley y ocasionando importantes perjuicios que habría que corregir. Vamos a explicarlo poco a poco. Los objetivos de la Ley 13/2015 son fundamentalmente, primer objetivo, aportar mayor seguridad jurídica al registro de la propiedad, es decir, georreferenciando fincas se consigue una mayor precisión sobre la ubicación y delimitación, eso es dar cumplimiento al principio de especialidad registral, y se va a producir el efecto jurídico de que se presumirá que la finca tiene la ubicación y la delimitación que resulte de su georreferenciación inscrita. Eso aporta una grandísima seguridad jurídica no solo al titular del derecho, sino al objeto del derecho. Y el segundo gran objetivo es la coordinación registro-catastro, que todo este primer objetivo se haga no a espaldas del catastro, sino de manera coordinada con él, de modo que se consiga evitar que haya pronunciamientos contradictorios entre el registro y el catastro, sabiendo que, según la normativa vigente, en caso de contradicción va a prevalecer siempre lo que diga el registro sobre lo que diga el catastro, pero es conveniente que digan lo mismo. Bueno, ¿cómo se consiguen esos objetivos? Pues admitiendo tanto la posibilidad de utilizar una representación gráfica catastral para georreferenciar fincas como emitiendo una representación gráfica alternativa. Cuando la catastral esté bien se utiliza esa y cuando esté mal pues se utiliza una alternativa. Pero a la alternativa se le pone como condición que ha de ser sometida a una validación técnica catastral para comprobar que cumple los requisitos que prevé la ley para que pueda ser después incorporada al catastro. Es decir, que además de la seguridad jurídica que consigue el registro de la propiedad georreferenciando fincas, se cumpla también el objetivo de que pueda después incorporarse al catastro y conseguirse la coordinación. Bueno, pues ¿cuál es la repercusión de que esa validación técnica catastral salga positiva o negativa? Si la validación sale positiva, se permite inscribir esa representación alternativa. Cuando se inscriba, se va a presumir que la finca tiene esa ubicación y la delimitación que han quedado escritas, un efecto jurídico importante. Va a permitir la validación positiva que esa finca registral con representación alternativa se pueda acabar coordinando con catastro. De hecho, ya desde el primer momento se le llama ya finca precoordinada con catastro, porque tiene un informe de validación positiva y solo falta el paso de que catastro procese esas alteraciones y lo va a hacer de la manera más sencilla, debería hacerlo de manera rápida. En cambio, si la validación es negativa, se producen las siguientes consecuencias. La primera es que sigue todavía siendo posible la inscripción. Catastro quiso en un primer momento que si la validación era negativa no se pudiera ni inscribir, pero aceptó que sí que se permitía la inscripción. Sin embargo, el artículo 10.5, tal como está redactando, cuestiona que se pueda aplicar la presunción de ubicación y delimitación, porque dice que se presumirá que la finca tiene la ubicación y delimitación inscrita si el catastro no hubiera comunicado en 6 meses impedimentos de carácter técnico. Y si hay una validación negativa, se podría entender que hay un impedimento técnico catastral, el cual hace que el asiento registral, en vez de producir sus efectos jurídicos propios, se quedará sin esos efectos jurídicos propios. Esto es una barbaridad, esa interpretación es un disparate, pero literalmente es la que podría desprenderse de la ley. Por lo tanto, cuestiona, si la validación es negativa, que se aplique la presunción de ubicación y delimitación. La tercera consecuencia de que la validación sea negativa es que no permite la coordinación. Catastro ha dicho muy claramente en las resoluciones conjuntas que si la validación es negativa no va a ser posible la coordinación ni ahora ni nunca. Por lo tanto, la finca se queda etiquetada no como precoordinada, sino como no coordinada. Incluso podríamos decir como no coordinable. En ningún momento Catastro va a aceptar coordinarse si la validación ha salido negativa. Por lo tanto, estamos viendo que la validación sea positiva o negativa tiene mucha importancia y que si sale negativa se produce una serie de perjuicios importantes porque los efectos jurídicos del registro quedan cuestionados, la coordinación se va al traste y por lo tanto los grandes objetivos de la ley no se cumplen, ni el registro aportaría seguridad jurídica ni la coordinación sería posible. Esto hace que sea muy importante que cuando la validación salga negativa sea verdaderamente porque debe salir negativa. Igual que una ITV de vehículo, si nos dicen que el vehículo no ha pasado la inspección técnica de emisiones, pues tiene que ser porque efectivamente no cumplan los requisitos de emisiones. Si el sistema está mal diseñado y salen informes negativos cuando deberían ser positivos, estamos incumpliendo la normativa y perjudicando a los ciudadanos. Vamos a ver por qué está ocurriendo eso en la práctica. ¿Qué es lo que exige la ley hipotecaria para que la validación sea positiva? La ley hipotecaria dice que si la representación gráfica alternativa afecta a parte de parcelas catastrales, siempre va a afectar a una parte de parcelas catastrales, porque si no sería una representación catastral,
deberá precisar la delimitación de las partes afectadas y de las no afectadas, de modo que el conjunto de todas ellas respete la delimitación que consta en la cartografía catastral. Es decir, que esa alternativa aclare qué parte de la catastral está incluida en ella o qué parte de la catastral no está incluida, para que Catastro luego pueda procesarlo. La consecuencia de este requisito legal, aplicándose ya no a la ley hipotecaria, sino a la ley de procedimiento administrativo, es la siguiente. El artículo 28 de la ley de procedimiento administrativo dice que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración y correlativamente que las administraciones no pueden requerir a los interesados datos ni documentos que no estén exigidos por la normativa aplicable. Por lo tanto, si la normativa aplicable solo exige precisar la delimitación de las partes afectadas y no afectadas, Catastro no puede exigir al ciudadano más que lo que está pidiendo la ley aplicable. Bueno, pues vamos a ver que Catastro incumple esto. En su sistema de validación técnica exige que además de precisar las partes afectadas y no afectadas se aporten otros documentos que no son necesarios y que no son exigidos por la ley. Vamos a poner aquí un ejemplo que se vea. Si tenemos aquí la cartografía catastral, imaginemos que la parcela del promotor en el catastro fuera esto verde del sur, y tuviera dos colindantes al norte, el colindante A que está al noroeste y el colindante B que está al noreste. Imaginemos que el promotor dice que esta georreferenciación catastral no es la correcta y que él quiere hacer una alternativa, como estamos viendo aquí en medio, en la que su finca en realidad es más grande que la parcela catastral. Entonces él aporta este GML de toda la zona verde, en la que esa representación alternativa aumenta la superficie por el norte y por lo tanto se sabe geométricamente, porque las aplicaciones técnicas contrastan este GML con esta cartografía catastral previa y se ve evidentemente que el colindante A se ve reducido en esta medida y que el colindante B se ve reducido en esta otra. Por lo tanto, es suficiente con que el promotor aporte el GML suyo para que Catastro ya sepa de manera automática, geométrica y evidente en qué medida quedan afectadas las parcelas colindantes. Por lo tanto, no debería exigir que se aporte además del GML de esta finca cómo quedarían los GML de los demás, porque es un dato que la ley no exige y que la ley no permite exigir, sino que Catastro ya conoce perfectamente cómo van a quedar afectadas. Tanto lo conoce que incluso en los informes de validación negativa incluyen los GML de los colindantes como quedan afectados. Es decir, se le pide al interesado que aporte cosas que el catastro no solo sabe, no solo tiene, sino que incluso se las dice en un adjunto al informe de validación negativa. Ahora vamos a imaginar que la parcela del promotor no es la catastral ni más grande que la catastral, sino más pequeña que la catastral, que solamente fuera este rectángulo verde de aquí abajo, porque su línea norte, en vez de subir hacia arriba, hacia el norte, ha bajado hacia el sur. En este caso, quedaría una zona vacante. El promotor dice que esta zona gris no es suya y él no tiene por qué decir a cuál de los colindantes de arriba le corresponde. El promotor debe cumplir con aportar el GML de su parcela y Catastro en estos casos se encuentra con un problema exclusivamente catastral de que no sabe a quién cobrarle el impuesto del IBI de esta zona vacante. No sabe si continuar la linde de la colindante A aquí para abajo y darle esta zona a la A y esta zona dárselo al B o todo dárselo al A o cómo hacerlo. Pero ese problema que tiene Catastro es exclusivamente catastral, no puede repercutir sus propios problemas al ciudadano usuario del servicio registral. No es su asunto, no es su problema para el usuario del registro de la propiedad cómo resuelve Catastro la asignación a efectos tributarios de las zonas vacantes. Lo lógico sería que el Catastro lo asignara dejándolo como zona en investigación, que eso no paralizara el procedimiento registral, no paralizara la coordinación y que Catastro ya a través de sus propios procedimientos resolverá a quién le adjudica esta zona en investigación, que el promotor dice que no es suya y que los colindantes pues ya veremos si es suya o no es suya o habrá que dejarla en investigación. Por lo tanto, estamos viendo que en estos casos debería bastar siempre para cumplir la ley, como hemos dicho antes, que se precise la parte afectada de la no afectada y esto se está cumpliendo perfectamente. Aquí al dar la propia finca pues se ve cómo afectan a las demás. Aquí también al dar la propia finca se ve que esta es la parte afectada de la parcela catastral inicial, que está la no afectada y que el conjunto de la afectada y no afectada respeta la cartografía catastral inicial. Luego la consecuencia es que aportando el GML del promotor y solo el GML del promotor debería la validación técnica catastral ser siempre positiva. Sin embargo, Catastro la tiene diseñado para que salga negativa si no se aportan los GML de las colindantes, cosa que la ley no exige y que ocasiona unos innumerables perjuicios. La conclusión es que el sistema de validación gráfica, al exigir aportar los GML de las colindantes para dar resultado positivo, está incumpliendo la ley. ¿Y cuáles son los perjuicios que ocasiona este incumplimiento legal? Primero,
Un informe de validación gráfica negativo, aunque sea injustamente o ilegalmente negativo, primero impide la coordinación. Ya hemos dicho que es una consecuencia, un perjuicio importante. En segundo lugar, aparentemente impide que la georreferenciación escrita quede amparada por el principio de legitimación registral. Es decir, Catastro se reserva con su informe de validación la llave para activar o desactivar a conveniencia o a voluntad nada menos que los efectos jurídicos de un asiento registral. La tercera consecuencia negativa es que se están defraudando las expectativas del promotor, que ha hecho todo lo que está en su mano para la coordinación. Es decir, ha identificado su finca, la ha georreferenciado, bien sea de manera más grande que la guía en Catastro o de manera más pequeña, ha cumplido todo lo que le dice la ley de aportar las partes afectadas de las no afectadas. La ley administrativa dice que la administración no puede exigirle más que eso y, sin embargo, se encuentra con que no hay unos efectos jurídicos registrales claros, no hay una coordinación y se están vulnerando las finalidades legales y defraudando las expectativas del promotor, que gasta su tiempo y su dinero y no consigue la coordinación. Y además, paradójicamente, los informes de validación gráfica positivos, que son los que Catastro parece que exige, resultan más confusos en el procedimiento registral. ¿Por qué? Pues porque un informe de validación negativo, como solo lleva el GML del promotor, el registro sabe perfectamente cuál es el GML correspondiente a la finca del promotor, el único que hay ahí, no hay duda. Pero cuando el informe es positivo porque ha exigido que se aporten los GML no solo de la finca del promotor, que es la que vamos a escribir, sino de todas las de alrededor, que pueden ser 2, 3, 12, 30 o 200, pues se confunde en el procedimiento registral, ya no se sabe ni siquiera cuál de los GML es el correcto. Por lo tanto, hay que ser consciente de que el sistema de validación técnica catastral arroja falsos negativos, es decir, validaciones negativas que son injustificadas, no son acordes a la ley, y que eso está produciendo en la actualidad muchos perjuicios. Está dando al traste con la finalidad de la ley, impidiendo la coordinación, incluso impidiendo o cuestionando la aplicación de los principios registrales a la georreferenciación escrita. Y todo ello por el motivo de que Catastro exige de manera injustificada y sin amparo legal que el promotor, además de aportar su propio GML, le tenga que aportar los GML de las parcelas colindantes, cuando es algo que Catastro no necesita para nada en este supuesto, porque lo ve evidentemente, y si lo necesita en este otro, es un problema suyo que no lo puede repercutir al promotor, porque el promotor ni sabe ni tiene por qué saber a cuál de los colindantes le pueda pertenecer la zona vacante que él dice no ser suya. Muchas gracias.